Muy bien, vamos a continuar con más de nuestro programa, vamos a cambiar totalmente de tema y vamos a hablar el día de hoy, como les dije, acerca de la trombosis, si realmente se la puede prevenir, si hay agentes externos que la podían detonar. Vamos a conversar el día de hoy con el doctor Nicolás Blum, él es cirujano cardiovascular y vamos a hablar acerca de este interesante tema. Bienvenido a nuestro programa. Doctor, y como lo dije antes de irnos a en la pausa comercial, se hablaba mucho de que la gente decía no me quiero vacunar porque como efecto secundario podría darme una trombosis o hacer trombos. ¿Esto es correcto? ¿Es mito? Ok, primero es muy importante definir qué tipo de trombosis. Okay. La trombosis, recordemos que existen varias circulaciones en el cuerpo, de las cuales pues la más importante es la arterial y la venosa. La arterial lleva sangre del corazón hacia todo el cuerpo y la venosa lleva sangre de todo el cuerpo de regreso al corazón. Usualmente se decía que las vacunas producían trombosis venosas. Eso realmente tiene muy poca validez, debido a que lo normal es que una persona de población general presente trombosis, un riesgo de trombosis alrededor de 0.016%. En cambio, un paciente que se le pone la vacuna, el riesgo es de 0.00008. Entonces, el riesgo por la vacuna es ínfimamente menor que lo que es el riesgo a la población general. Es decir, que usted y yo aquí sentados tenemos más riesgo de producir trombosis que si me pongo la vacuna. Ah, ok. Ahora, doctor, cuando hablamos de trombos, hablamos de coágulos que se forman, o en las arterias o en las venas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿La gente es propensa? ¿Es hereditario? Usted me decía que es difícil prevenirlo, ¿verdad? Es correcto, es difícil prevenir algún riesgo de trombosis. Sin embargo, existen ciertas cosas que ya están bien definidas, que lo pueden detonar y que podemos evitarlas. Por ejemplo, los pacientes que son operados y tienen que estar un largo tiempo encamados, deben estar en la cama, se les da anticoagulantes para evitar que se terminen produciendo los coágulos. ¿Por qué? Porque los coágulos venosos se producen por la éstasis venosa. ¿Y qué es la éstasis venosa? Es la sangre que queda estancada, que no se mueve. Al uno estar acostado y no levantarse, la sangre está estancada y al quedarse estancada, pues puede terminar produciendo un coágulo o un trombo. Entonces, la idea es que mientras más nos encontremos en actividad física, ya sea caminando, corriendo, cualquier tipo de ejercicio aeróbico, esto nos va a ayudar a no producir trombos ni coágulos. Ok, cuando uno se termina una operación o se va a operar, te ponen unas famosas medias para evitar trombos. Eso ayuda muchísimo, inclusive cuando estamos en el postoperatorio en casa, ¿deberíamos seguirlas usando? Así es, los pacientes que no tienen ninguna otra enfermedad venosa, se les pone unas medias antitrombóticas que se llaman, que son preventivas, que realmente tienen una compresión menor que las medias de varices. Tienen una compresión de 8 a 12 milímetros de mercurio, que lo que ayudan al retorno venoso, ayudan a que la sangre empiece a moverse y regresar al corazón, y de esta forma disminuir muchísimo la probabilidad de un coágulo. Ok, ahorita que usted hablaba de varices, por ejemplo, las varices podrían terminar en una trombo si no es una varice tratada, si la vena se empieza a hinchar mucho, si... No necesariamente, no puede terminar en una trombosis, por así decirlo. No quiere decir que las varices vayan a producir en algún momento un coágulo o un trombo. Lo que sí es que las varices son un pequeño factor de riesgo añadido a muchos otros factores de riesgo que pueden terminar en una trombosis. Ok, hablamos de un sobrepeso, por ejemplo. Por supuesto, el sobrepeso, la éstasis venosa, el sedentarismo, la obesidad, todas estas cosas. ¿El cigarrillo? El cigarrillo, por supuesto. Sin embargo, el cigarrillo es mucho más probable que dé un coágulo o un trombo arterial más que venoso, pero igual también tiene problemas venosos. Ok, y cuando estamos padeciendo de esto, ¿podemos curarlo? ¿Tiene salvación? Porque también hemos escuchado que ha sido fulmine. Uno dice, no, es que le dio un trombo, se le alojó en el pulmón o en la cabeza y falleció. Ok, eso es lo que tú comentas, es la tromboembolia pulmonar, lo cual es la complicación de la complicación. Hablemos primero del trombo. El trombo se produce, por ejemplo, en la pierna, es lo más común. El momento en que el trombo se produce en la pierna,
Este de aquí se lo puede tratar y la forma de tratarlo no es que lo voy a curar, lo voy a tratar con anticoagulantes. Y el anticoagulante tiene dos objetivos principales: evitar que el coágulo crezca y si crece pues va a hacer muchísimo más florido la sintomatología que tenga el paciente, edema de la pierna, dolor en la pierna, enrojecimiento de la pierna, que puede llegar hasta presentar infecciones de la piel en esa pierna. Entonces, evitamos que, con la anticoagulación, evitamos que el trombo crezca y además la anticoagulación ayuda para que ese coágulo o ese trombo no se rompa y no viaje hasta el pulmón y produjo una tromboembolia pulmonar, que en este caso la tromboembolia pulmonar sí es una enfermedad que te pone en riesgo la vida. Doctor, entonces, ¿podemos prevenirlo o no? Podemos tomar ciertas acciones que van a disminuir la posibilidad de que se produzca un trombo, porque vamos a disminuir las cantidades, el riesgo. Significa que tenemos que ser un poquito más activos, más ejercicio, por lo menos 3 veces a la semana, 30 minutos, comer mejor, no tener sobrepeso, tener el peso de acuerdo a la talla y sexo del paciente. Todo ese tipo de cosas van a ayudar a que disminuya las probabilidades de que haya un coágulo o un trombo en el cuerpo. Perfecto, gracias doctora. Un gusto haber conversado con usted. Hemos creo que despejado muchísimas dudas, sobre todo creo que la más importante es cómo podemos prevenir y también el tema de la vacuna. Así que si usted no se ha vacunado todavía porque cree que podría sufrir de trombos o de darle trombosis, hágalo porque estará mejor cuidado y resguardada su salud.